es acerca de las funciones que cumplen las proteínas en los seres vivos, que tiene que ver con su gran importancia. Ellas cumplen muchas funciones. Ya habíamos dicho que tenían función defensiva, función hormonal, actúan como receptores, permitían el movimiento de los organismos, ¿no es cierto?, etcétera. Y otra de las funciones importantes, ¿no es cierto?, que es la que vamos a estudiar, ¿no es cierto?, es que actúan como enzimas o son catalizadores biológicos, ¿ya? Ahora, ya tenemos una idea, porque lo hemos mencionado desde el año pasado y antes, ¿no es cierto?, que es lo que era un catalizador biológico. Son todas aquellas sustancias químicas que aceleran la velocidad de las reacciones químicas. Ahora recordemos también que en los seres vivos, en las células, ocurren muchas reacciones químicas y requieren de la participación de estos catalizadores biológicos que son las enzimas. ¿Ya? Comencemos entonces. El objetivo de la clase, conocer las principales características de las enzimas y sus mecanismos de acción. Bueno, es el mismo objetivo que está en el apunte que se les envió, que es para complementar. Bueno, y aquí decimos otra vez qué son las enzimas. Son sustancias químicas, ¿no es cierto?, que catalizan las reacciones químicas por lo que se les llama biocatalizadores. ¿Ya? Ahora, su naturaleza química. La mayoría de ellas son proteínas. De hecho, por mucho tiempo se planteaba que eran todas proteínas. No había otra enzima que no fuera una proteína. Pero se descubrió un grupo de ARN, también lo habíamos mencionado hace tiempo, que tiene acción catalizadora, que también puede actuar como biocatalizador. Y a eso se les llama ribosimas. ¿Ya? Así que no olvidemos eso, que existen también ARN que tienen la capacidad de catalizar reacciones. Ahora, en los seres vivos, en nuestro organismo, por ejemplo, la mayoría de los catalizadores son proteínas. ¿Ya? Bueno, ahí está lo que dice. Ahora, vamos ya a algo un poquito más específico. ¿Qué significa, no es cierto, que sean catalizadores? Ellos tienen la capacidad de disminuir una energía que se llama energía de activación. Y esta energía de activación es una energía como inicial que se requiere para que comience cualquier reacción química. Entonces, ¿qué hacen ellos con esta energía, no es cierto?, que va a actuar en todas las reacciones químicas, es hacer que se requiera menos cantidad de ella. Y al requerirse menos, ¿no es cierto?, la reacción ocurre en menos tiempo. ¿Ya? Ahora, se requiere entonces de menos cantidad de energía inicial cuando está presente este catalizador, esta enzima. ¿Ya? Ahora, entendamos que las enzimas aceleran la velocidad de las reacciones químicas en 1.000.000 de veces o mucho más. O sea, así son de eficientes. ¿Ya? Entonces, pensemos que si alguna enzima en nuestro organismo deja de actuar, eso va a traer toda una cadena de consecuencias. Ya, es sumamente importante. El hecho de que alguna enzima pudiese fallar, tuviese algún defecto, ¿no es cierto?, implicaría que no va a ser capaz de cumplir su función. Lo otro también importante a tener en cuenta es que en los seres vivos las reacciones ocurren en cadena, así como cascadas de reacciones químicas. ¿Ya? Entonces, ustedes han aprendido en química, ¿no es cierto?, que una reacción implica una transformación de sustancias y se obtienen productos. Entonces, en los seres vivos, estas reacciones metabólicas, cuando se van obteniendo sustancias, los resultados de esa reacción, el producto, ¿no es cierto?, participa en otra reacción y así sucesivamente. Y todas estas reacciones que ocurren en cadena van a ser catalizadas por enzimas distintas. Entonces, pensemos en que falló alguna de esas enzimas en una de estas
reacciones que están entre medio en esta cascada. La cascada de reacciones, ¿no es cierto?, va a fallar finalmente. Así que no es un chiste que llegue a fallar una enzima. Bueno, y aquí digo yo lo que es la energía de activación, ¿ya? Está mencionado ahí. Y también aparece lo que es un catalizador. Entonces, decimos que las enzimas catalizan la reacción, y eso se refiere a que aceleran la velocidad de las reacciones químicas. ¿Por qué? Porque hacen que se requiera menos energía de activación, disminuye la cantidad de energía de activación. Y ahora vamos a ver un gráfico, ¿ya? Este gráfico mostraría una curva que representa, ¿no es cierto?, la reacción con energía de activación y sin energía de activación, ¿ya? Entonces, la curva mayor, ¿no es cierto?, es la que, el gráfico, ¿no es cierto?, es la que tendría una reacción en donde no hay una enzima participando, la más grande, ¿ya? Requiere, el eje, ¿no es cierto?, vertical representa la energía y el eje horizontal la dirección de la reacción. Entonces, cuando no hay presencia de enzima, se requiere una mayor cantidad de energía. En cambio, si hay presencia de enzima, se requiere menor cantidad de enzima y la curva, ¿no es cierto?, que está más clarita, representaría esa opción. ¿Ya? Bueno, algunas características de importancia de estas enzimas, ¿ya?, son muy específicas. ¿Ya? O sea, participan en reacciones, ¿no es cierto?, determinadas. ¿Ya? Después, no se modifican al final de la reacción, ellas no sufren cambios, transformaciones, ¿no es cierto? Ellas cumplen su papel de acelerar la velocidad de la reacción y se recuperan por completo. Por lo tanto, tenemos enzima al comienzo, la misma enzima al comienzo de la reacción y al final de la reacción. No se modifican, no participan, ¿no es cierto?, en la transformación que se produce en la reacción. Y eso implica que se recuperan en su totalidad. Por lo tanto, esa enzima puede volver a utilizarse. Ahora, no es algo infinito. Recuerden ustedes que en general las moléculas es como los objetos, no sé, un encendedor, ya, un encendedor tiene un tiempo de utilidad el encendedor, es algo muerto, pero yo lo voy a poder utilizar un tiempo solamente. Me va a alcanzar, no sé, pues como para 100 encendidos, ¿ya? En el caso de las enzimas ocurre lo mismo. Si bien no participan en la reacción, en algún minuto la célula, el organismo la va, ¿no es cierto?, a renovar. Va a renovar esa enzima, va a generar otra molécula, ¿ya? Lo otro, actúan en bajas concentraciones, bajísimas concentraciones, ¿ya? No afecta tampoco el equilibrio de la reacción, pero sí lo que va a afectar es la velocidad. Una reacción donde participa una enzima ocurre mucho más rápidamente. ¿Cómo se puede medir eso? Lo miden de dos formas en el laboratorio. Con el tiempo de desaparición de los reactantes o al revés, tiempo de aparición de los productos. Así se mide, ¿no es cierto?, la velocidad de una reacción. Y lo otro, que su actividad está regulada, o sea, aquí no es que puedan actuar las enzimas en cualquier minuto, ¿no es cierto?, a cada rato, ¿no es cierto?, está regulada la actividad de las enzimas, ¿ya? Las concentraciones de ellas están siendo reguladas. Y aquí aparece una imagen donde nosotros mostramos la estructura
la estructura de una enzima, ¿no es cierto? Al lado derecho nosotros por los colores podemos darnos cuenta que es una proteína. Bueno, primero es una proteína globular, ¿no es cierto? Si aplicamos, como mínimo va a tener estructura terciaria, ¿ya? Y al otro lado aparece lo que yo les mencionaba, una cadena peptídica con estructura terciaria, ¿ya? Y al lado derecho, ¿no es cierto?, una enzima que tendría estructura cuaternaria porque el color me muestra la existencia de varias cadenas polipeptídicas o peptídicas que se han unido para constituir a la proteína en sí, que es la enzima. ¿Ya? Bueno, y aquí algo bastante esquematizado. Nos vamos a referir en relación a la estructura. Voy a retroceder. Observen bien la imagen y luego retrocedo. Ya, eso está esquematizado. La enzima sería todo lo que está en la parte de abajo, ¿no es cierto? En color así medio violeta. Miremos el monito acá. Al lado izquierdo, si ustedes se fijan, esta imagen que aparece al lado izquierdo acá, es un modelo y al centro se ve, o en una región se ve como medio rojizo. Esa región, más o menos esquematizado, en este ejemplo correspondería aquí lo que aquí está marcado como con burdeo. Esa región de la enzima es lo que se denomina sitio activo. Ya. Ese es el sitio activo de la enzima. Todas las enzimas tienen sitio activo. Todas. Ya es fundamental ese sitio activo para cuando va a actuar esa enzima. Recuerden ustedes, las enzimas participan en las reacciones químicas. ¿Ya? Ahora, el sustrato corresponde a la sustancia química que se va a transformar en la reacción. ¿Ya? Eso lo vamos a ver luego en unas diapositivas más, en unos monitos que nos van a explicar un poco más. ¿Ya? Bueno, y aquí aparece la molécula sobre la que va a actuar la enzima, o sea, la molécula que se va a transformar, es lo que nosotros llamamos el sustrato. Por lo tanto, para que se produzca esta reacción química en donde el sustrato, una sustancia X, se va a transformar, debe ocurrir que la enzima se una con el sustrato. Ahora, hay reacciones químicas en donde hay sustancias que se combinan, ¿no es cierto? Ya, ahí serían dos o más sustratos. Tengamos en cuenta eso. En nuestro ejemplo, si yo retrocedo a la diapositiva anterior, muestra un sustrato, ¿ya? Y la molécula de enzima. Pero podría ser que en otro tipo de reacción hubiesen más sustratos. Por ejemplo, cuando se va a formar un polímero, una misma proteína o un hidrato de carbono, que son moléculas muy grandes, se van a unir, ¿no es cierto?, dos moléculas o más moléculas, ¿ya? Pero en este ejemplo mostramos una. Ese sería el sustrato. Ahora, la enzima entonces se une con el sustrato. Y es el sustrato es el que se va a pegar a la enzima y lo va a hacer, se va a unir a un lugar específico y determinado de la enzima. Y ese lugar de la enzima es lo que conocemos, o lo que conocimos recién en la diapo anterior, como el sitio activo. Es decir, ¿no es cierto?, la enzima se une al sitio activo. ¿Ya? Si no se puede unir al sitio activo, ¿no es cierto?, si el sustrato no se pudiese unir al sitio activo de la enzima, no va a ocurrir la reacción. La enzima no va a catalizar. O sea, podría ocurrir, pero se podría demorar mucho tiempo. ¿Ya? Pueden ocurrir espontáneamente las reacciones sin participación de enzima, pero se demorarían mucho tiempo. En nuestro organismo nosotros necesitamos
que las reacciones químicas ocurran casi instantáneamente. Y por eso es que existen estas enzimas, para que hagan que esas reacciones ocurran, ¿no es cierto?, en un tiempo menos que breve. ¿Ya? Bueno, entonces está el lugar de la enzima a la cual se une el sustrato o los sustratos, en el caso que hubiese más de uno, se denomina sitio o centro activo. ¿Ya? Y se va a formar lo que se llama, cuando se produce esta unión, sí o sí tiene que pasar para que la enzima pueda actuar. Cuando se une la enzima con el sustrato, se habla de que se formó el complejo enzima-sustrato. ¿Ya? Entonces, tengo en los reactantes, ¿no es cierto? En este ejemplo era la sacarosa, si ustedes se fijan. Y la enzima que se llama sacarasa. ¿Ya? Súper, ¿no es cierto?, lógico el nombre de cada una. Bueno, veamos ahora algunas características del sitio activo para que sigamos avanzando. El sitio activo es una porción pequeña de la enzima y son algunos pocos aminoácidos que forman parte, ¿no es cierto?, de esta enzima. Segundo, es una entidad, como dice ahí, tridimensional. Es como los sitios activos son como cóncavos, ¿ya? Y están formados por una escasa cantidad de aminoácidos, 3 aminoácidos, 4 aminoácidos, no más. Bueno, y eso debería haberlo puesto debajo de entidad tridimensional o al lado, presenta forma de surco o hendidura, o sea, así es cóncavo, como una cuchara. Las cucharas son cóncavas así, como un surco, como un canal, así es. Así es la forma en la molécula de la enzima. Y son específicas, lo cual va a depender, ¿no es cierto?, como dice ahí, de la disposición de los átomos de su sitio activo, ¿ya? Pero es muy específica la enzima, como lo habíamos dicho anteriormente. Y aquí aparece otra vez la imagen, y está modelizada como en volumen, y lo que estaría en rojo representaría, ¿no es cierto?, el sitio activo, el lugar en donde se uniría el sustrato. Y en el dibujito de abajo, está mucho más esquematizado, ¿no es cierto? En amarillo estaría la enzima, ¿ya?, que tiene, ¿no es cierto?, esta forma como cóncava, y en color verde estaría el sustrato. Y luego muestra, ¿no es cierto?, a la enzima y al sustrato que se han unido. Eso tiene que pasar para que la enzima pueda actuar, ¿no es cierto? Ahora, toda esta unión que es transitoria, donde aquí se unen, pero se unen a través de enlaces débiles, porque estos luego se van a separar, ¿ya? Todo esto, esta unión que se genera es lo que se denomina como complejo enzima-sustrato, ¿ya? Y la actividad enzimática depende absolutamente de la unión, ¿no es cierto?, de la enzima con el sustrato en el lugar específico que es el sitio activo. Bueno, y ahí está mencionado, está anotada la reacción, ¿no es cierto? Enzima más sustrato, se forma el complejo enzima-sustrato, y luego, ¿no es cierto?, el sustrato se convirtió en producto o productos, y la enzima se recupera por completo. Y eso llevado a un ejemplo específico, ahí está mal escrito, quedó mal escrito, la enzima sería la maltasa, el sustrato sería la maltosa. La maltosa es un disacárido. Entonces, se van a unir, van a constituir el complejo enzima-sustrato, maltosa, para que pueda actuar la enzima, y luego esta maltosa se va a transformar y se van a obtener 2 moléculas de glucosa. Y por otra parte, se recupera por completo la enzima, la maltasa, que puede ser utilizada en otra reacción similar. ¿Ya? ¿Listo? Y eso mismo mostrado ahora, pero en un dibujito. Tenemos la enzima que se une al sustrato, se forma la unión enzima-sustrato y luego se obtiene el producto. En este caso, en este ejemplo,
se muestran, ¿no es cierto?, los productos obtenidos en color azul y rojo. Y la enzima que se recupera intacta en color verde. Tan, tan. Hemos llegado entonces al final. ¿Qué aprendimos hoy día? Aunque no está anotado, ¿no es cierto? Hablamos de lo que son las enzimas, ¿no es cierto? Hablamos de la naturaleza química de la enzima y cómo se produce, ¿no es cierto?, el mecanismo de acción entre la enzima y el sustrato para obtener el producto. Ya, niños, terminamos con esto y nos vamos a las preguntas que ustedes tengan.